Ya estamos con muchísima actividad ciclónica, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, en los dos, y vamos a hablar de eso. Me gustaría encarar la charla con respecto a la meteorología tropical hacia dos aspectos, lo que está pasando ahora, lo inmediato, y también la tendencia generalizada, qué aspectos tenemos que tener en cuenta. José Manuel Gálvez es meteorólogo, investigador de NOAA, que es la agencia nacional en Estados Unidos que se dedica a las ciencias atmosféricas, y trabaja para el Servicio Meteorológico Nacional. José Manuel, bienvenido. Gracias, Guillermo, un gusto estar con ustedes. Me imagino que ustedes cuando se levantan a la mañana inmediatamente van a ver no solo los modelos, sino la imagen de satélite, la imagen de radar, porque están expectantes. Nosotros como consumidores lo estamos, especialmente ahora cada vez que nos acercamos más a septiembre en el Océano Atlántico. Cada vez hay mayor actividad, ¿no? Sí, generalmente, no todos los años son más intensos que el anterior, pero generalmente la tendencia es a que hay más actividad y especialmente en esta época, ¿no? Nos acercamos a septiembre, así que ya está preocupante. Pero no es un factor único en particular, como dice la gente. La temperatura del océano debido al calentamiento global está cada vez más cálida porque hay otros factores más que tienen que incidir para la formación de un ciclón tropical. Por ejemplo, ¿cuáles podemos decirles a la audiencia que son? Bueno, hay varios factores en realidad, ¿no? El niño es uno de ellos, el niño y la niña son factores bastante importantes. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el fenómeno del niño, tienden a estar favorecidos los ciclones en la cuenca del Pacífico, pero los del Atlántico y el Caribe disminuyen. Cuando tenemos la niña es al revés, ¿no? Los del Caribe y el Atlántico suelen ser más frecuentes. En Pero este eso caso, tiene que sí. ver con la temperatura de las aguas del Pacífico, ¿no? Porque si las temperaturas del Pacífico son las que fluctúan, el efecto se siente en el Atlántico. Lo que pasa es que todo el sistema océano-atmósfera está conectado. Entonces, cuando nosotros enfriamos el Pacífico, lo que hacemos es inducir una circulación que desciende, es descendente, ¿no? Y como estamos induciendo algo que desciende, en otro lado de la atmósfera va a haber una circulación ascendente, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando el agua fría está en el Pacífico, por la escala en la que se mueven los sistemas a nivel clima, la región donde se generan los ascensos es la región del Caribe, ¿no? Ese es un factor, por ejemplo. Otro factor es lo que llaman cizalla o cortante del viento también, ¿no? Cuando tenemos un enfriamiento en el Pacífico, entonces los vientos en la región del Caribe se vuelven más débiles y eso favorece también que los huracanes puedan crecer y mantenerse. A ver si lo puedo explicar yo. Es decir, un ciclón tropical necesita una baja presión en superficie y una alta presión en altura. Y si se empieza como una onda tropical, bueno, como una tormenta de arena del Sahara, pero después una onda tropical. Y si las condiciones están y empieza a haber circulación en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte, se va formando como si fuera como un cilindro, ¿no? Con circulación, pero si hay viento en niveles medios o en niveles altos, va a desarmar para que no pueda seguir esa... ¿Es más o menos así el concepto? Exactamente, sí, ese es el concepto muy bien explicado, sí. Claro Ok, que hay algunas variantes, pero por lo general casi todos se forman de esa manera. ajá. Entonces, volviendo al niño y la niña, si son fenómenos, hagamos la diferencia entre clima y tiempo. Clima es lo que observamos siempre. ¿Cómo es el clima en Atlanta, donde yo vivo en verano? Cálido y húmedo. Pero mañana por ahí hace frío, aunque estemos en verano. Eso es tiempo. Entonces, clima es lo que sucede habitualmente, tiempo la observación meteorológica puntual, fenómenos climáticos, ¿no? Exactamente. ¿Podemos decir que son recurrentes y cíclicos? ¿O puede ser que hay años que se incidencia con la misma cantidad de tiempo? Es lo segundo, son totalmente Mm. irregulares y no ocurren todos los años. Incluso en algunas circunstancias tenemos una niña o un niño que pueden durar un periodo de año y medio o dos, ¿no? Pero después tenemos condiciones que son lo que llaman neutrales, ¿no? Condiciones que no son ni niño ni la niña. Entonces Por es muy ejemplo, variable. este año empezó siendo neutral la niña con alguna incidencia y ahora ya está activándose, ¿no? Ahora se está activando la niña, todavía el Centro de Predicción del Clima todavía no le ha puesto un nombre porque no se ha llegado al umbral para clasificarlo. Sin embargo, el océano ya se está comportando, por lo menos superficialmente, como si fuera una la niña. Y la atmósfera ya lo está sintiendo, ¿no? Entonces está reaccionando de acorde. Ahora, ¿la niña es el enfriamiento o el calentamiento de las aguas del Pacífico? El enfriamiento, ¿no?
el enfriamiento. Sí. Ajá, ¿y eso está dado por corrientes marinas o por otra circunstancia? En parte son corrientes marinas y en parte son los efectos de los vientos en la superficie marina. Pero en realidad son varios factores, ¿no? Por un lado, los vientos que ocurren en Indonesia, en la región oeste del Oh, Pacífico, wow. sí, generan unas ondas que se propagan hasta Sudamérica subsuperficialmente, o sea, debajo del océano, no se ven, y una vez que llegan a Sudamérica, eso cambia la temperatura del mar, ¿no? Entonces, son procesos que están ocurriendo Ajá. muy lejos, y ese es uno de ellos, ¿no? Son varios, pero ese generalmente es el ¿Y principal. Los vientos son muy por qué si importantes. hablamos de la Niña y en el hemisferio sur, el efecto lo tiene en el Caribe que está en el hemisferio norte? En realidad los efectos son globales. Si nosotros Ah, pensamos en la Niña, estamos pensando en la parte ecuatorial del océano, pero los efectos son en todas las áreas circundantes, ¿no? Entonces no solamente van a ser en la parte ecuatorial, sino va a influenciar el hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿No? mm. Sudamérica, por ejemplo, también tiene efectos asociados al niño y a la niña, incluso en latitudes medias, ¿no? Como Uruguay, Argentina o Chile. La costa de Venezuela es costa Caribe. ¿Por qué Venezuela no tiene ciclones tropicales? Y todos dicen, si quieres asegurarte buen clima, puedes ir a Venezuela, Aruba o Curazao, porque no hay tormentas sorpresas. Sí, es muy raro que haya un huracán muy cerca a Venezuela exactamente y a las Islas ABC, ¿verdad? Son varios factores. Un factor es que están muy al sur y los huracanes no se tienden a formar cuando estamos muy cerca al Ecuador, ¿no? Porque necesitamos el efecto de la rotación de la Tierra, que es lo que hace rotar las bajas presiones. Cuando estamos muy cerca al Ecuador, como lo está Venezuela, ese efecto es mucho menor. Mm, Otro es el efecto de la costa, ¿no? Una vez que los ciclones llegan a las Antillas menores cerca a la costa de noreste de Venezuela y hay impacto, interacción con la tierra, eso los debilita. Y hay otro tema que es un poquito más complejo de explicar, pero también tiene que ver con la rotación de la Tierra, que se llama el efecto beta, que hace que los mm, ciclones naturalmente se empiecen a desviar hacia latitudes altas. mm. ¿Y cuál es el efecto de Coriolis de los que acaba de definir? El efecto Coriolis es el efecto de rotación de la Tierra, Ah, ¿no? ok. Sí, Y por que otro lado, también afecta el efecto beta, pero ese es algo ajá, más complicado y distinto. Sí. hace unas semanas que tuvimos los ciclones tropicales, que uno de ellos fue a Florida, que pasaron por el sur, si no me equivoco, de Puerto Rico y penetró por República Dominicana. Cuando leía las discusiones, como le llama el Centro Nacional de Huracanes, el análisis, hacía mucha referencia a la alta presión de las Azores o de las Bermudas, ahora no recuerdo bien. Porque, es decir, no solo es el ciclón como tal, sino su interacción con los otros sistemas alrededor, que pueden ser muy prominentes o poco prominentes. Sí, exacto. Y eso es lo complicado a veces para el pronóstico, porque no sabemos exactamente cuál es la estructura de los sistemas que están alrededor. Mm, Entonces, por ejemplo, si tenemos un alta de Azores o alta de Bermuda, que es cuando está más al oeste, muy intensa, esa alta va a evitar que el ciclón se vaya para el norte y va a hacer que la trayectoria sea más hacia el oeste. Pero si tenemos un debilitamiento en esa alta de Bermuda o alta de las Azores, el ciclón va a tener más facilidad para irse hacia el norte. claro, cuando yo estaba en el colegio secundario, la profesora Celia Bosco de Tabelli, que nos daba geografía, nos enseñó el tema de las altas presiones, las bajas presiones y demás, y dijo, bueno, un concepto muy general es el siguiente que tienen que pensar. Una alta presión expande, es como que se expande, como que rechaza. Una alta presión es como que atrae. Eso es un concepto así muy rápido, ¿no? Pero en este momento lo estaba pensando. Esa alta presión de las Bermudas o de las Azores, si tiene mucha prominencia, hace fuerza hacia afuera, entonces probablemente el ciclón tropical va a ir alrededor, como en el perímetro de influencia de la alta presión. Y veíamos que, claro, el primero decían que el rumbo era oeste-noroeste, después iba a ser noroeste, y si mirábamos la alta presión, iba como alrededor del perímetro. Tiene sentido ese concepto, ¿no? Exacto, sí. Ajá. Y por eso es que gran parte de los ciclones, los que se suelen conocer como Cabo Verde, que se forman en África, Sí, claro. siguen esa trayectoria que se acercan al Caribe, de ahí se recurvan y se van hacia el norte, y algunos de ellos incluso no tocan la costa de Estados Unidos. Y eso es por lo mismo, ¿no? Por el efecto del Claro. alta que acabas de explicar. Sí. Bueno, eso fue en el año, ajustense los cinturones, 1981. Yo estaba
en el 11º grado, como cuarto año del colegio. Bueno, la otra pregunta, hablemos ahora de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Septiembre es el mes más activo, según marcan los registros de la temporada ciclónica. Las aguas están sumamente cálidas, debe haber otros factores, y ya lo estamos viendo. Sí. Hoy se formaron 2 depresiones tropicales en el Atlántico que tenían una alta posibilidad de convertirse en ciclones tropicales, y ya son 2 depresiones que amenazan, una con Honduras y Península de Yucatán, y la otra el área del Caribe, el Arco de las Antillas, Puerto Rico, etcétera, aún Florida. Viene más, Posiblemente, ¿no? posiblemente, sí. El Centro Nacional de Huracanes tiene la trayectoria actual de esa depresión, que es la depresión 13, acercándose a Florida y pasando incluso probablemente al Golfo de México, pero se sabe que es muy pronto para tener mucha confianza en 5 días de anticipación, ¿no? Pero ese cono de incertidumbre que nos da con un área asombrada el Centro Nacional de Huracanes nos está diciendo, bueno, el icono representa el centro del sistema, pero el cono de incertidumbre es que ese mismo centro puede desplazarse un poco para acá, un poco para allá. Cuanto más cercano esté al tiempo presente, va a tener mayor certeza. Por eso el cono de incertidumbre en la Sí, parte actual es menor que en la parte del pronóstico. Es como más o menos como cuando invertimos en la bolsa. Podemos leer un poco la información periférica de por qué tal acción puede subir o no, pero en realidad hay muchísima incertidumbre que depende de otros factores. Mire qué comparación. Ahora, la pregunta es, en el hemisferio norte, debido a que circulan los ciclones tropicales en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que le llaman el hemisferio noreste o el cuadrante noreste, arriba a la derecha, si lo viéramos como un centro, es el más activo. Y en estos últimos que tuvimos, vino bien, porque en realidad el noreste estaba más metido hacia adentro del Océano Atlántico y no de la costa de Estados Unidos, la península de Florida, etcétera, etcétera. ¿Por qué es que se da mayor actividad en ese cuadrante? bueno, uno de los factores principales es que considerando el viento asociado al ciclón tropical y el viento sinóptico, que es el viento que lo está empujando, ¿no? Ambos vientos van en la misma dirección, por lo tanto se suman. Ese es uno de los factores. Ah. Eso hace que el viento sea más intenso y el huracán sea más intenso en ese cuadrante. Y bueno, hay varios factores adicionales, pero el principal es ese, ¿no? ¿Y por qué eso en cuanto a la velocidad de los vientos? Digamos, si le sumamos a la velocidad de traslación los máximos sostenidos, ese es el lugar donde se va a observar mayor número. Pero ¿y por qué tiene mayor actividad convectiva de tormentas, de tornados, de inestabilidad meteorológica? tiene que ver con la configuración del flujo en la vertical, ¿no? Y por otro lado, ese Ah, cuadrante muchas veces también está asociado a mayor componente de humedad e inestabilidad, pero por lo general tiene que ver con la estructura del flujo en los diferentes niveles y a tener vientos más rápidos, ¿no? Ese cuadrante mm, tiene que tener vientos más rápidos. Entonces es más fácil generar un tornado en ese cuadrante cuando hay pequeños cambios en los vientos, ¿no? Porque la velocidad del viento es mayor. mm. En cuanto a la niña y el niño nuevamente, este año el Pacífico, el último que tenemos ahora es Genevieve, es decir, estamos en la G. ¿Y la temporada del Pacífico cuándo termina? Termina el 30 de noviembre, que es un poco después que la del No, Caribe. la del Atlántico termina el 30 de noviembre. ¿Y la del Sí. Pacífico? Me parece que termina el 30 de noviembre o el 15 de diciembre. La verdad 15 que de no estoy diciembre, me seguro. parece. Entonces, Sí, digamos, no ha sido muy activa si va por no. la G. ¿Y eso es por la niña? Tiene que ver generalmente con la niña. Yo Ah. diría que tiene que ver con la niña, sí. Ok, por eso yo iba a decir, ¿y por qué tenemos un huracán ahora si la niña está presente? Bueno, pero Sí. porque por ahí las condiciones prominentes, reinantes, que no tienen que ver con la temperatura del agua eran más prominentes, ¿no? Los ciclones, podemos decir que a lo largo de los años son más poderosos y destructivos asociados, y acá viene la clave para un científico, ¿no? ¿Asociados con el cambio climático o tendrá que ver realmente con ciclos naturales de la Tierra? La respuesta también es un poco abierta. No son las dos cosas. Son las dos cosas. Definitivamente hay ciclos naturales, pero también hay un efecto de cambio climático. Lo que se puede ver es que el calor se está acumulando en los océanos. Eso es algo muy evidente a estas alturas. Y
el océano es la fuente principal de calor para los huracanes. Entonces, según los primeros estudios que se han hecho al respecto, no se ha encontrado necesariamente que haya un mayor número de ciclones tropicales, pero sí hay un potencial de que algunos de estos puedan ser más intensos. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Algunos de estos ciclones va a ser más común continuar teniendo ciclones intensos que ciclones débiles. Ese es el problema. Y también yo pensaba recién que debido al crecimiento poblacional y a la construcción, al boom de la construcción, cuando antes teníamos zonas con césped, con ríos naturales que ahora están entubados, con árboles, y ahora hay calles, carreteras, edificios, esa agua va a correr, no va a ser absorbida progresivamente, y eso va a provocar inundaciones en otro lado, donde es el destino del declive natural de la tierra, ¿no? Y la erosión de las playas también, etcétera, etcétera. ¿Cómo dentro de un huracán hay tornados? Algunos tienen tornados, no todos, pero algunos tienen tornados. Sí. Ajá. ¿Y cuán importante desde el punto de vista destructivo es un tornado dentro de un huracán? Generalmente, bueno, depende de la intensidad del huracán, ¿no? Si el huracán no es tan intenso, el tornado puede hacer gran diferencia como de manera puntual. Ahora, una vez que uno ya tiene un huracán de categoría 3 o categoría 4, ya no es tan, digamos, no es tan relevante, ¿no? Porque de por sí los vientos de categoría 3 o categoría 4 pueden generar muchos daños. Ahora, los tornados no necesariamente ocurren cerca al centro del huracán, ¿no? Pueden ocurrir cientos de kilómetros lejos del centro del huracán, mientras los vientos del huracán sí están más pegados al centro. ¿No? Que es una vez es una misconcepción que uno tiene, porque a veces uno piensa en un huracán como una cosa gigante, con vientos fuertes por todos lados, pero en realidad el núcleo de vientos intensos generalmente no es tan grande, ¿no? Pueden ser decenas o en caso de uno grande cientos de kilómetros, pero generalmente no es tan grande. Ayer el huracán Genevieve, que era categoría 3, ahora creo que es categoría 1, tenía vientos con fuerza de huracán del centro hacia el perímetro a 55 kilómetros y después con fuerza de tormenta tropical 220 kilómetros. Eso se puede entender que, por ejemplo, una ciudad en la costa de la península de Baja California, si el centro está pasando a 40 kilómetros, la ciudad va a experimentar vientos con fuerza de huracán, 120 kilómetros o más, ¿no? Sí. Y aquella que está, por ejemplo, la costa ya continental, más allá de la península de México, si está a 200 kilómetros, va a recibir vientos con fuerza de tormenta tropical. Pero ¿por qué las observaciones a veces son menores que 120 kilómetros por hora cuando pasa un huracán y está esa proyección? Bueno, hay varias razones, ¿no? Unas razones a veces son errores de medición, ¿no? E incluso en algunas ocasiones el sensor es afectado. Otra situación ocurre que la misma Tierra genera fricción. Entonces, dependiendo de dónde esté el sensor, puede haber un efecto friccional que está cambiando lo que está midiendo el sensor, ¿no? Esos son los vientos, digamos, en una situación idealizada, un poquito afuera de la superficie, ¿no? Por ejemplo, si uno está en un edificio de 20 pisos en Miami y sale al balcón, ¿no? Ahí probablemente vas a poder medir el viento que está Y pronosticando el Centro además, Nacional ahí de Huracán. en altura el viento es más fuerte que en superficie, ¿no? Generalmente en los huracanes el viento más fuerte está aproximadamente a 1 kilómetro sobre la superficie, generalmente. 1 kilómetro, nada más. Nada más, sí. Wow. Sí. Bueno, la última pregunta tiene que ver con un consejo para la gente. La gente que está en un área de influencia de un huracán y el huracán o el ciclón tropical va hacia allí. ¿Cuál es una recomendación fundamental para hacerles? Una vez que ya saben que el huracán está yendo hacia ellos, Sí. bueno, lo primero que tienen que hacer es estar atentos a los medios, definitivamente, estar atentos en los medios. Bueno, siempre uno tiene que checar la página del Centro Nacional de Huracanes si vives en una región de huracanes, pero una vez que ya sabes que algo está viniendo, tienes que estar atento a los medios, informarte continuamente con la página del Centro Nacional de Huracanes y seguir las recomendaciones. Incluso hay otra página que tiene muy buena información sobre cómo prepararse. Te puedo dar el link. Es www.listo.gov. La B es B chica, ¿no? /ES/huracanes. Ah, por español. Para español. Claro.
Sí, y esta página es una página del gobierno que está avalada por el Centro Nacional de Huracanes. Entonces, la gente puede acceder a esa página e informarse un poco mejor. Pero yo te diría, Excelente. tienes que estar siempre atento a los medios continuamente, ¿no? Y lejos de las ventanas, ¿no? Lejos de las ventanas, sí, lejos de lugares inundables. Tú sabes que me parece que el 90, no sé si tengo el número correcto, pero es como el 90% de las muertes en huracanes es por inundaciones, no por el viento. Así Claro. que hay que estar lejos de lugares inundables, y no solamente lugares inundables por lluvia, sino costas, ¿no? Porque la marejada de tormenta o marejada ciclónica es lo que generalmente mata más, ¿no? Y eso es lo que se Es llama esa pared de agua que empuja toda la energía del es ciclón, ¿no? el Claro, storm surge. Sí. el storm surge, es imparable. Excelente. José Manuel Gálvez, meteorólogo, investigador de NOAA en Estados Unidos. Gracias por los conceptos y por habernos ilustrado durante estos 20 minutos. Un abrazo. Muchas gracias, Guillermo, un gusto. Hasta Chao. luego. Y como ven, es una ciencia exacta, pero complicada. Lo que queda claro es que cuanto mayor información tenemos para comprender cómo funciona la amenaza tropical en el caso meteorológico, más empoderados vamos a estar para tomar las decisiones correctas. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.